Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo correspondiente a la clase de ciencias naturales. Bienvenidos. Licenciado. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar el documento correspondientes a la tarea que tenemos habilitados para la presente semana. Y obviamente pueden observar ustedes lo que corresponde al formato para recursos de aprendizaje, lo que es de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad número 5, densidad, presión y fuerza gravitacional. Vamos a ver el subtema número 2, la densidad, la presión y sus tipos, es lo que nosotros vamos a ver. Tienen el tipo Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, relate una experiencia en la que haya experimentado la acción de la presión atmosférica e interprete su variación respecto a la altitud. Por ejemplo, cuando ha ascendido, por ejemplo, a algún tipo de volcán, en este caso el Cotopaxi. ¿Qué efectos ha producido en usted la altura? ¿Cuál fue el valor de la presión atmosférica a la cual estuvo sometido? Muchos de ustedes quieren, por ejemplo, no solamente en el caso que hemos subido a algún tipo de nevado, algún tipo de volcán bastante elevado, sino también en el caso de los serranos, cuando vamos a la costa, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Hay una serie de cambios en función de la presión que nosotros experimentamos. Por ejemplo, sudar excesivamente, podemos respirar mucho más rápido, como que se habilitaran, por ejemplo, las vías respiratorias y otras cosas más que pasan. Justamente ahí, obviamente, estamos sufriendo una experiencia en cuanto a la acción de la presión atmosférica. La siguiente actividad dice qué es la densidad, cómo se puede variar esta característica. Y la última dice bajo qué condiciones aumenta la densidad de un objeto. Esas son las preguntas en las cuales ustedes tienen que proporcionar una respuesta. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido, la rotulación de la hoja. Y ustedes saben que tienen que hacer en la parte superior de su hojita. Tienen que desarrollar este esquema, el cual obviamente tienen que cumplir con todos los requisitos que se les solicita y posteriormente desarrollan el contenido de su tarea. En relación del correcto desarrollo del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema la densidad y la presión y sus tipos, correspondientes a la semana número 2 de fecha 9 de diciembre del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 9 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 2 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero. Ahí tenemos toda la información pertinente, los intervalos de entrega en función de esta actividad y también de la que se viene a continuación. Entonces, son todas las actividades que obviamente todo en función de la estructura, cómo tienen que presentar esta actividad correspondientes a la unidad número 5. Vamos a continuación, una vez que ya hemos explicado que ustedes saben cómo tienen que presentar sus actividades, vamos a iniciar con la explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y justamente vamos a hablar sobre la densidad, la presión y la fuerza gravitacional. Vamos a hablar sobre la densidad. ¿Qué es la densidad? La materia de forma general se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso.
A diferencia de los sólidos, en los líquidos y gases las fuerzas de cohesión entre las moléculas son muy débiles, por lo que las moléculas pueden deslizarse o resbalarse entre ellas y comúnmente se conoce con el nombre de fluidos. Una de las propiedades de los fluidos es la medida del grado de compactación de un material, es decir, la medida de cuánto material se encuentra comprimido o concentrado en un determinado espacio. Por ejemplo, si pesamos en una balanza un volumen igual de sustancias diferentes, observamos que tienen distintas masas. La razón está en que unas sustancias son más compactas que otras, es decir, sus partículas están más cohesionadas. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que pasa si nosotros medimos un cubo de igual dimensión, de igual características en cuanto a, a un cubo de metal, a un cubo de agua y a un cubo de madera? ¿Cuál creen ustedes que pese más? ¿Cuál será el que pese más? El que pesa más justamente es el cubo de metal. El que le seguiría en densidad es el cubo de agua y obviamente el más liviano obviamente va a ser el cubo de madera, porque la compactación de sus estructuras es mucho más denso, es mucho más frágil. La magnitud física que nos informa de esta propiedad de la masa es la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa y un cuerpo y el volumen que lo ocupa, donde la densidad es igual a masa y obviamente B es igual a volumen del cuerpo. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Aquí tenemos la estructura, tenemos el gráfico, que obviamente cómo se lo representa. Aunque frecuentemente se utiliza el gramo por centímetro cúbico, es otra de las determinaciones. La densidad la podemos medir con el densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido. También podemos emplear el pictómetro, que permite la medida de la densidad de los sólidos, los líquidos y también de los gases. Conocer la densidad de un líquido y de un sólido permite predecir si el sólido va a flotar o se va a hundir en el líquido en el cual va a estar sometido. Además, la densidad posee aplicaciones médicas. Al medir la densidad de la orina, por ejemplo, se puede detectar problemas relacionados con la excreción de sustancias que no se hallan habitualmente en la orina de personas sanas. Si analizamos estos ejemplos, determinamos la importancia de conocer los valores de densidad de las sustancias, como nosotros podemos medir. En la tabla 1 se muestra la densidad de algunas sustancias. Observamos que la densidad de los gases, como es el caso del aire, es mucho menor que la del sólido y también del líquido. Esas son obviamente características bastante importantes. Por ejemplo, aquí tenemos en la tabla número 1, podemos ver la densidad de algunas sustancias en condiciones normales. Tenemos la sustancia y tenemos la densidad en kilogramos por metro cúbico. El aire, por ejemplo, tiene 1,293, el etanol tiene 806, el agua tiene 1000, el aluminio tiene 2700, el hierro tiene 7960, el oro tiene 19300, el cobre tiene 8960. El acero tiene 7.850. El hormigón varía, puede ser de 2.400 a 2.500. La madera igual puede ser de 600 a 900. La sangre de nuestro cuerpo obviamente puede ser de 1.060 a 1.088. La gasolina obviamente tiene 680. El CO2 tiene 1,98. El vidrio tiene 2.500. El agua de mar tiene 1.097. La orina puede variar de 1.005 a 1.035. Esos son la densidad por kilogramo por metro cúbico. Entonces aquí tenemos la determinación de las sustancias y la densidad por kilogramo por metro cúbico. Las condiciones normales de temperatura y presión de los materiales son para los líquidos 4 grados centígrados y en cambio para los gases es una presión de 1 amperio y una temperatura de 0 grados centígrados. Eso más o menos tiene el cálculo de 273,5 kelvins. Estas condiciones están tomadas a partir de sustancias referenciales en los líquidos, el agua y en los gases, el aire. La densidad es una propiedad característica de cada sustancia.
Su valor determina, por ejemplo, qué materiales debemos utilizar en una construcción o si un cuerpo flota en el agua o no. En el caso de la construcción, por ejemplo, de los barcos, ahí se aplica este proceso de densidad. Nos permite medir además la ligereza o no de una sustancia. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado será. La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad. Una sustancia flota sobre otra si su densidad es menor. Por ejemplo, en el caso del aceite en relación del agua. No se mezclan, pero ustedes han visto que las gotas de aceite no se van al fondo del agua, sino empiezan a flotar sobre el agua. Por lo tanto, su densidad, ¿qué es? Es menor con relación al agua. Por eso la madera flota, por ejemplo, sobre el agua y el plomo, por el contrario, se hunde en ella, ya que éste posee mayor densidad que el agua, mientras que la densidad de la madera es menor. Observamos los valores, obviamente, en relación a la tabla 1 y ahí ustedes van a poder comprobar cuál es más pesado y cuál es más ligero, pese a tener la misma característica, la misma dimensión. Por ejemplo, para determinar la densidad del etanol, tomamos el 0.001 por metro cúbico en una probeta y lo pesamos. Si la balanza indica 0.080.6 gramos, ¿cuál es la densidad del etanol? Y vamos a realizar el ejercicio. Tenemos el 0.00.1 metros cúbicos, obviamente por 0.080.6 kilogramos. Esto va a dar como resultado de 0.001 metro cúbico, donde, el, donde la masa es 0.080.6 gramos y obviamente eso se lo hace una división kilogramo, perdón, una multiplicación kilogramo por metro cúbico. Por lo tanto, la densidad del etanol es 806 kilogramos por metro cúbico. Esta es la densidad, obviamente, que calculamos en función de los datos del problema que se encuentra establecido. La densidad aumenta ya sea con el incremento de la masa o con la disminución del volumen. Por ejemplo, si hacemos dos bolas de aluminio de igual masa y comprimimos una de las bolas a un tamaño más pequeño, la bola reducida tendrá una densidad más alta que la otra bola más grande. Para bajar el volumen es necesario compactar el objeto, mientras que para aumentar la masa añadimos material. En general, conociendo la densidad de un líquido y de un sólido, podemos predecir si el sólido va a flotar en el líquido o no, si se va a hundir. Del mismo modo, cuando juntamos líquidos con diferentes densidades, no se mezclan de inmediato, sino que el líquido de menor densidad formará una capa que flota sobre el líquido de mayor densidad. Un ejemplo claro lo vemos cuando vertemos aceite dentro de un recipiente con agua, justamente lo que les había dicho anteriormente. De manera práctica podemos determinar la densidad de un sólido midiendo directamente su masa con una balanza y su volumen con una probeta que contenga agua. Volumen, eso es el volumen conocido. Finalmente, con los datos obtenidos, aplicamos la fórmula M por B. Esto obviamente que es masa por volumen. Entonces ahí nosotros podemos calcular. A continuación, realizaremos una práctica de laboratorio en la que determinemos la densidad de varios objetos. Esto obviamente nosotros lo podemos hacer de forma práctica en nuestra casa, si es que así nosotros deseamos comprobar. Determinamos la densidad de un sólido. Ya sabemos que la densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen. En esta práctica vamos a calcular la densidad de varios objetos. Para ello tendremos que calcular previamente su masa y su volumen. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento es una balanza, es un recipiente graduado, una bola de espuma flex, un dado, un tapón de corcho, una bola de hierro, un clip y una aguja. Esos son los materiales. Recuerde realizar correctamente las medidas en el recipiente graduado y la balanza. Y vamos a ver a continuación cuál es el procedimiento. Determine la masa de cada uno de los cuatro objetos de la balanza. Anote la masa de cada objeto. Ponga en el recipiente graduado un volumen de agua cualquiera, por ejemplo 200 mililitros. Coloque el dado en el recipiente con agua y mida de nuevo el volumen. Recuerde que el volumen del dado será la diferencia del volumen final e inicial marcado en el recipiente graduado. Dicho de otra manera,
Tenemos dos recipientes graduados. Aquí tenemos desde los 50 hasta los 250 mililitros. Ambos recipientes van a tener la misma cantidad de agua. Eso quiere decir que se van a medir 150 mililitros de agua en cada uno de estos recipientes graduados. Vamos a tomar el dado. Vamos a introducir en uno de ellos y vamos a volver a revisar la medición de donde se encuentra el dado. Nosotros podemos observar en este gráfico que de 150 subió a 200. Por lo tanto, la masa del dado es la diferencia que existe en relación del nivel del agua. Por lo tanto, si de 150 subió a 200, eso quiere decir que subió 50 mililitros. Por lo tanto, el volumen del dado es de 50 mililitros. De esa manera, nosotros podemos realizar este tipo de cálculos y obviamente lo podemos hacer con diferentes objetos. Este simplemente es un ejemplo de un experimento como nosotros lo podemos hacer para calcular la masa de distintos objetos, obviamente aplicando obviamente sobre un líquido. Repite el mismo proceso para calcular el volumen de los demás objetos y obviamente ustedes van a ir apuntando qué es lo que pasa. Cuánto sube el agua, determinando el objeto que hayan introducido en los vasos medidos. Tengan presente que si el objeto flota, por ejemplo, la bola de espuma flex y el tampón de corcho en el recipiente graduado, tendrán que hundirlo de todo para poder medir el volumen. Para ello, obviamente, desmonte el clip y clávelo en el objeto. Puede ser en la bola de espuma flex o en el tapón de corcho. Apunte el resultado de los volúmenes de los objetos, calcule la densidad de cada objeto y al final, al culminar la práctica, recoja todo el material que haya utilizado y obviamente ustedes van a comparar y ahí ustedes van a ver qué objeto pesa más, qué objeto pesa menos. Van a ver el volumen en general, van a calcular el volumen de cada uno de los objetos que se les pide. En cuanto a la presión y sus tipos, una fuerza tiene efectos diferentes según el área de la superficie sobre la que se aplica. Por lo tanto, el efecto de una fuerza no depende solo de su densidad, sino también de la superficie sobre la que se ejerce. Si el área es muy grande, el efecto de la fuerza se reparte por toda ella. Si por el contrario es pequeña, la intensidad de la fuerza se concentra en esta y y su efecto deformador aumenta. En este caso decimos que la fuerza ejerce mayor presión. Así resulta más fácil clavar en una arena en una playa una sombrilla con un palo acabado en punta que con una sombrilla cuyo extremo no acabe en punta. En el primer caso, la fuerza que ejerce es sobre una superficie muy pequeña. En cambio, si el palo de la sombrilla no acaba en punta, tiene una superficie mayor y diremos que la sombrilla con el palo acabado en punta ejerce más presión que la sombrilla que no lo tiene de esa forma. Y aquí obviamente tenemos el gráfico, tenemos la fuerza, tenemos la presión y el área sobre la cual se ejerce la fuerza y la presión. La relación que hay entre la fuerza ejercida y la superficie sobre la que se aplica la fuerza se llama presión y está representado por la P mayúscula. Y su superficie, expresión matemática sería la siguiente. P es igual a F sobre S, donde P es presión, F es fuerza aplicada y la S es superficie. Recordemos que la presión ejercida por una fuerza sobre un área determinada es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Por ejemplo, tenemos 1 PA es igual a 1N sobre 1M al cuadrado, donde PA es las pascales, N es el newton y M al cuadrado es los metros cuadrados. Entonces, esa es la determinación como nosotros podemos leer esta notación matemática. En cuanto a los efectos de la presión, son diferentes según se trate de un sólido, un líquido o un gas. Vamos a estudiar cada caso a continuación. En cuanto a la presión de los sólidos, si camina en la nieve, sus pies se hundirán. Si va con esquís, no sucede eso. ¿Por qué será eso? Esto sucede porque la superficie de los esquís es mayor que la de la suela de los zapatos y por tanto la presión ejercida y deformación sobre la nieve será mayor con los zapatos. La deformación que produce una fuerza sobre un sólido aumenta cuando mayor es la presión que ejerce la fuerza. Por lo tanto, los esquís obviamente están construidos, ustedes verán que son planchas bastante grandes y esto evita que se hundan en la nieve.
En cuanto a la presión de los líquidos, por ejemplo, un submarinista dentro del agua ha soportado una fuerza igual al peso del líquido que tiene por encima de él. Cuanto más profundidad alcance el submarinista, mayor será la presión que ejerza o ejercida que soporte. Cuando un cuerpo está sumergido en un líquido, experimenta una fuerza vertical en sentido contrario al peso. Esta fuerza se denomina empuje y fue descubierta por primera vez por el científico griego llamado Arquímedes. En honor a él, el empuje se describe con el conocido principio de Arquímedes, que lo describiremos más adelante. Un líquido ejerce una fuerza sobre los cuerpos situados en él. Esta fuerza viene dada por la expresión F que multiplica G, que multiplica H y que multiplica S, donde F es fuerza, el G D, por ejemplo, es densidad, G es gravedad y está representada por 9,8 metros por segundo por segundos al cuadrado. H es altura y S es superficie o área. La existencia de la fuerza presente en el interior de los líquidos nos lleva a admitir la existencia de presiones. Llamamos presión hidrostática aquella que ejercen los líquidos en cualquier punto de la superficie. Y obviamente tenemos la siguiente notación científica. En cuanto a la presión de los gases, todos los gases ejercen una presión sobre los cuerpos a los que se envuelven. La presión se ejerce en todas las direcciones. La Tierra está envuelta por una capa gaseosa llamada atmósfera. La presión que ejerce la atmósfera sobre nuestro planeta Tierra se denomina presión atmosférica. Esta presión la utilizan los meteorólogos para hacer pronósticos del tiempo. En estos casos se usan a menudo otras medidas de presión. Por ejemplo, el milibar está representado por la E y la B minúscula. El hectopascal está representado H minúscula, P mayúscula, A minúscula. O atmósfera, que está representado por ATM. La equivalencia con el pascal es, obviamente son un milibar es igual a un pascal y este es igual a 100 pascalinas. Entre los principales efectos de la presión atmosférica están, por ejemplo, cuando decimos que el agua hierve a 100 grados centígrados, entendemos que es el nivel del mar donde existe mayor presión atmosférica. En los lugares más altos entra en ebullición a menor temperatura. Por eso, por ejemplo, las cosas que de pronto alguien ha tenido la oportunidad de cocinar en la costa, el agua hierve mucho más rápido que en la sierra. Justamente es por la presión. Entonces es por el nivel de presión que tiene la atmósfera, a la diferencia que hay entre la parte alta, que es la sierra, y la parte baja, que es, la costa. La presión atmosférica influye sobre la presión arterial. En consecuencia, las personas hipertensas pueden sufrir trastornos en zonas geográficamente altas. En los habitantes de zonas montañosas se da con relativa frecuencia el llamado mal crónico de la altura. Por ejemplo, en relación a los costeños, cuando vienen de visita, cuando vienen de paseo, están de vacaciones y vienen de una sola y suben, por ejemplo, el Chimborazo. ¿Qué es lo que les pasa? Sienten mareos, le falta oxígeno, el cuerpo necesita bombear más fuerte y eso genera un proceso de debilidad y desmayo. Ahí justamente están bajo la presión atmosférica que afecta directamente a la presión arterial. Y esas son características muy fundamentales dentro de estos procesos. En cuanto a los tipos de presión, tenemos los siguientes tipos de presión: la presión absoluta y la presión manométrica. Cuando hablamos de la presión absoluta, esta equivale a la sumatoria de la presión manométrica y la atmosférica. La presión absoluta es, por lo tanto, superior a la atmósfera. En caso de que sea menor, se habla de un evento de depresión. En cuanto a la presión manométrica, representa la diferencia entre la presión real y la presión absoluta y la presión atmosférica. Solo se aplica cuando la presión es superior a la atmosférica. Cuando esta cantidad es negativa, se la conoce bajo el nombre de presión negativa. La presión manométrica se mide con un manómetro. Esas son las características en cuanto a los tipos de presión que existen, a la clasificación de presión. Y tenemos a continuación y en la última parte tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que el aire ejerce sobre la atmósfera en cualquiera de sus puntos.
su valor promedio a nivel del mar es de 760, eso quiere decir una atmósfera, y de 1500 sobre el nivel del mar. Vale aproximadamente 635 milímetros. Se divide con un instrumento denominado barómetro. La primera determinación del valor de esta presión se debe al italiano Torricelli, quien demostró que el paso del aire es capaz de sostener una columna de mercurio de 760 milímetros de longitud sumergida en una cubeta de este metal, o a una latitud de 45 grados a 0 grados centígrados de temperatura a nivel del mar. Prácticamente aquí nosotros podemos ver cómo se van desarrollando determinadas mediciones, determinados cálculos justamente para poder medir, en este caso, la presión atmosférica. La presión atmosférica es muy útil, tanto en el campo de la medicina, en el campo del transporte, de la aviación, del transporte terrestre, el transporte marítimo y también transporte aéreo. Ahí se encuentra determinado justamente la presión atmosférica para poder determinar la velocidad, para poder determinar la aerodinámica y otras características fundamentales de estos procesos. Esas son las características y los temas que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo en el transcurso de estos temas, y ya prácticamente entrando a la última etapa de nuestra actividad académica. Estamos ya prácticamente entrando ya a la antesala. La siguiente semana prácticamente será ya la antesala de nuestro fin del proceso educativo. Así es que, compañeros, les deseo suerte en todas las actividades que ustedes tienen planificadas. Nos estaremos viendo en las siguientes clases. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos veremos la siguiente semana. Gracias, dicen, hasta luego. Sí. Luego dice.